Y bueno, es jueves de hablar de lo que sucede en la Ciudad de México y esta semana, dentro de las noticias en el ámbito local, hubo una que llamó mucho la atención y que causó preocupación en mucha de la población, y es que en plena zona de Mazarik, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, hubo un asesinato de un estilista así afuera de su negocio. Lo atacaron a balazos, lo privaron de la vida de esa forma. Entonces, hablemos sobre la estrategia de blindaje en la Ciudad de México. ¿Da resultados? ¿No da resultados? Saludo a Cecilia Abadillo, a Diego Garrido y a Royce Torres. Bienvenida, bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver, Ceci, cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió con esta noticia que daba a conocer? Pues a ver, se trata de una problemática muy grave. No es la primera vez que vemos incrementos en la incidencia delictiva en esta zona de la ciudad, en Miguel Hidalgo, y nos llama la atención porque es algo que el alcalde Mauricio Tabe se jacta muchísimo, que blindar MH es la solución, gasta más del 20% del presupuesto de la alcaldía en esta estrategia. Más de 500 millones de pesos se destinan al programa de blindar MH y sin embargo no vemos resultados. Es la tercera alcaldía con mayor incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes. Ellos te van a decir, no, por supuesto que no, el número de delitos no, pero si somos una alcaldía pequeña y dividimos el número de carpetas de delitos por cada 100,000 habitantes, encontramos que somos la tercera alcaldía más insegura. Esto no debería de ser, Pedro. Somos una alcaldía que debería de tener todas las condiciones para tener seguridad y sin embargo somos la tercera alcaldía con más incidencia delictiva. Y han hecho este programa Blindar MH, que ¿en qué consiste? En gastar muchísimo dinero, un despliegue publicitario enorme, marketing, carpas en cada esquina donde están ahí los policías, pero no hay patrullaje, no hay cercanía con la ciudadanía, no hay proximidad, que ya hemos visto en otros municipios del país, en otras alcaldías, en que la proximidad, la cercanía, el patrullaje es lo que genera verdaderas condiciones de seguridad, sobre todo para una policía municipal. Que tenemos como resultado gasto excesivo, marketing y situaciones tan lamentables como la que vimos en la semana. Diego. Mira, siempre traen otros datos, pero su propio gobierno, el INEGI, dijo que justamente Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía con mejor percepción de seguridad en toda la ciudad. Y quienes viven en Miguel Hidalgo lo saben. Y ya lo dijo la propia diputada, lo está reconociendo Morena, que si este gobierno de Miguel Hidalgo, de Mauricio Tabe, destina 20% de su presupuesto, 500 millones de pesos en seguridad. Ya quisiéramos que el gobierno de la ciudad destinara 20% de su presupuesto en seguridad. Ya quisiéramos que otras alcaldías que son gobernadas por Morena, como Gustavo Madero, como Iztapalapa, que están hundidas en inseguridad, tuvieran colonias en donde se pueda transitar tranquilo y en paz, como Polanco, como San Miguel Chapultepec y muchas otras donde la gente vive bien, vive en paz, vive segura y sobre todo, qué bueno que le estamos poniendo el ejemplo con este tipo de programas como Blindar MH, como Blindar BJ, para que repliquen los gobiernos, las alcaldías de Morena, esta buena estrategia que está dando resultados para que la gente viva bien, viva mejor. No es posible que en otras alcaldías al tema de seguridad no les destinen ni siquiera este 20%, les destinan 8, 7%, alcaldías como Gustavo Madero, como Iztapalapa, le destinan esos porcentajes. Y aquí en Miguel Hidalgo, con los gobiernos de oposición, hay muy buenos resultados. También en Cuauhtémoc, también en Coajimalpa, también en Coyoacán, 5 alcaldías que gobiernan la oposición, ahí estamos dando buenos resultados. Y por eso todo el mundo quiere vivir en estas alcaldías. Bueno, todos los morenistas viven en estas alcaldías, en Benito Juárez y en Miguel Hidalgo, porque se vive bien, se vive seguro y esos los resultados lo está dando la gente. Máxime que la propia gente refrendó el triunfo de Mauricio Tabe en 2024 con 25,000 votos de diferencia versus Morena, que quería repetir ahí el enviado de Víctor Hugo Robo. Roy. A mí me preocupa siempre en estos escenarios cuando hay un hecho violento como este, es la culpa de la alcaldía. Cuando hay reducción en los índices delictivos, entonces es éxito del gobierno central. La realidad es que se avientan la bolita unos a otros, lo que es una ¿Dirías realidad. que cuando les conviene? Por supuesto que es cuando les conviene, es responsabilidad de unos y cuando les conviene es en beneficio de otros. Y lo que es una realidad y vivimos todos los días es que cada vez hay más hechos violentos en toda la ciudad. O sea, estas notas suceden en toda la ciudad y me parece que hoy es relevante porque es la zona de las más caras de la ciudad. De Latinoamérica. Es la calle más cara y eso es lo que es nota, pero no
se han detenido estos hechos violentos en absolutamente toda la ciudad. Y ahora, si hablamos del programa blindaje, nosotros los hemos criticado muchísimo porque ahí es donde se confunden estas atribuciones. La alcaldía efectivamente paga este recurso, pero se lo paga curiosamente al gobierno central. No es que la alcaldía lo gaste en sus propios elementos. En sus propios elementos. No, lo gasta en publicidad. Ese dinero se utiliza pues para pagárselo al gobierno para que le mande más ¿Cómo policías. funciona con la seguridad en la Ciudad de México? En toda la ciudad, Ahí, lamentablemente. Pues se ha convertido en un negocio para el gobierno de la ciudad, Pues sí. y hay muy poca efectividad también hoy. Que es lo donde vemos. puedes contratar a la policía turística, la policía bancaria, etcétera, ¿no? La Tienes bancaria, la distintos preventiva, roles. y te cuesta diferente si es bancaria, Bueno, si es ojo, auxiliar. pero de esos 500, 140 son solo para publicidad. O sea, sí una parte que se paga a la ciudad, pero esos 500, 140 Ok. millones se gastan en no. publicidad de Ahora, blindaje. dejemos que Eso lo termine dijo, Roy y son luego datos ya de la alcaldía, regresamos de la acá. misma Ahora, alcaldía. sí, vamos El contigo. problema es que la estrategia es central y hoy, lamentablemente, Benito Juárez y Miguel Hidalgo ya no son las alcaldías más seguras. Ahí ha aumentado el índice delictivo, el tema de robos, el robo a casa habitación, el robo de autopartes, es terrible. Ya hay secuestro, la violencia también contra las mujeres ha aumentado enormemente porque justamente se patean el balón de quién le corresponde una cosa y quién le corresponde a otra. Hoy Benito Juárez, blindar Benito Juárez está completamente desaparecido. Ya hay solamente patrullas del gobierno central. Ahora dicen que acaban de entrar unas nuevas, pero justamente se utiliza nada más como medida publicitaria y ninguno de los dos, tanto la alcaldía como el gobierno, asumen plenamente la responsabilidad. Ceci, y luego vamos contigo. A ver, yo también le diría, o sea, las y los vecinos de Miguel Hidalgo, yo camino en las calles diario, no se sienten más seguros. Y a ver, si estás caminando en Polanco, que debería ser una de las zonas más seguras de la ciudad, y tenemos un asesinato con sicarios en este nivel, bueno, algo está saliendo mal con la estrategia de seguridad. Una Que, ojo, estrategia no es la primera vez, porque ya había exacto, sucedido es una en un zona restaurante. peligrosa, y sucede con asaltos a mano armada, sucede muy frecuentemente. Sí es cierto Bueno, que pero si nos vamos a los, digamos, de alto impacto, por así decirlo, en los que han causado Claro. mucho más estruendo, el que se meta en un restaurante claro, en también y una zona asesinen así. de tan alta plusvalía como Polanco, o sea, no se está hablando de que no funcione esa estrategia de seguridad. Repito, 150 millones de los 500 que se gastan, sí una parte en renta, 150 millones se van a marketing. O sea, yo le pregunto a la ciudadanía si quieren que sus recursos destinados a seguridad se vayan a publicidad de una estrategia, porque así está según los números que tiene la misma alcaldía. Y como decía el diputado Royfit, siempre pasa esto. Cuando la ciudad logra, que hemos logrado en este año tan solo una reducción del 10% de los delitos de alto impacto en la Los ciudad, responsables entonces del es la ciudad. asesinato de Pero los cuando ellos asesores de la quieren, jefa de les gobierno, conviene, por eso, pero cuando hay logros de la ciudad, entonces ellos quieren asumirlos. Cuando hay un problema, entonces echan la bolita. Siempre es así. La seguridad tiene el eje y conducción, la ciudad tiene el eje y conducción de la seguridad. Así es, pero ellos quieren hacer sus negocios, hacer su publicidad a través de este tipo de estrategias. Oye, ¿y el gobierno de la ciudad tiene alguna responsabilidad de lo que pasó en esto, consideras? Yo creo que sí, pero es que justamente tenemos que ver, a ver, la ciudad tiene la conducción de la seguridad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estrategias de marketing que nada más gastan el dinero de las y los Entonces, vecinos? parte de lo que pasó también es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. ¿Para qué les venden policías entonces? Pero no, pero es que, a ver, así funciona, tendríamos que revisarlo, pero una cosa muy importante es, yo soy la alcaldía, yo rento a los policías, pero yo decido la estrategia que esos policías van a tener. Yo mando sobre ellos. Claro que sí. Si ellos quisieran. Solamente la bancaria. Claro es que sí. Solamente Pues, la entonces bancaria. que estén ahí en una carpita no es decisión de la ciudad, es decisión de la alcaldía. Es hablar Ellos desde el deciden. No desconocimiento. es cierto. Sino porque en todas las alcaldías tenemos policías en carpitas sin hacer nada. No, solo en Es Miguel el Hidalgo. desconocimiento de la ley. No. Y te lo digo claramente, la Constitución lo dice, el mando único lo tiene el gobierno central. Exacto, eso es lo que- La alcaldía lo que puede es aumentar los elementos de fuerza. Fíjate cómo aumentó decidir la Miguel estrategia. Hidalgo. Triplicó de 120 a 350 elementos que estén patrullando todas y cada una de las calles de Miguel Hidalgo con el presupuesto de la alcaldía, no del gobierno central, porque no quiere invertirle el gobierno central en mandar más elementos de seguridad. Por eso gastó Miguel Hidalgo, el alcalde Mauricio Tabe decidió invertir en seguridad y contratar más elementos de seguridad, más policías Que no estén patrullan. en cada una de las esquinas Pero y si va a Miguel patrullando. Hidalgo, no patrullan, se Justamente quedan en las esquinas. es uno de los ejes centrales de blindar MH, el
patrullaje y la conexión con el C2. Y esos son datos, fíjate, tu gobierno dice que los delitos de alto impacto redujeron en 40% en Miguel Hidalgo. El índice delictivo se redujo en 64% y la percepción de inseguridad disminuyó en 37%. Lo dice su propio gobierno. Pero fíjense cómo mezquinamente quieren darle uso político al tema de seguridad, cuando nosotros decimos es por responsabilidad. Por eso el alcalde Mauricio Tabe se coordina bien con la jefa de gobierno para dar buenos resultados. Es lo que deberían de hacer en toda la ciudad. Entonces los resultados positivos en la percepción de seguridad y demás también es una corresponsabilidad del gobierno de la ciudad y la alcaldía. Con justamente la comunicación, la interinstitucionalidad que se debe dar entre la alcaldía y el gobierno central. Efectivamente. Yo creo que efectivamente tiene que haber buena relación, buena comunicación. Pero fíjate, dicen un asesinato en Polanco. Cuando ocurren 64 asesinatos con arma de fuego dolosos en la ciudad, ¿es responsabilidad del gobierno de la ciudad? Sí, por supuesto. Cuando en Iztapalapa ocurren 10 asesinatos diarios al día. Cuando en Gustavo Madero si es nuestra responsabilidad, los ciudadanos les decimos, no queremos que gasten 500 millones de pesos. Sí. Ese es el problema. Adelante. Cuando se les sacan los argumentos, empiezan la interrupción y ahorita empiezan los insultos y echarle la culpa a Calderón y a los otros. Asuman su responsabilidad. Durante 30 años que lleva gobernando este mismo equipo político en la ciudad, no han dado resultados y tú sabes que no vives seguro en esta ciudad. Solo haciendo un paréntesis, seguimos a la espera de la conferencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sobre el balance del día de hoy en las movilizaciones. Roy, regresamos. Sí, gracias. A ver, es que es una guerra de cifras, pero la seguridad en la ciudad, todos sabemos cómo la vivimos, cómo ha crecido la inseguridad, cómo han crecido los delitos. Y lo que se han preocupado, tanto unos como otros, es en dar cifras de cómo ha bajado los delitos de alto impacto, mientras la extorsión, el robo, la afectación a las personas sigue subiendo. Y eso es lo que se han preocupado y eso es lo que se están peleando. Si ha bajado un número o no. El problema es que no hay una estrategia coordinada, dice Ceci, pues no gasten, pues el gobierno que no se los venda, entonces que asuma plenamente la responsabilidad, pero tenemos... ¿Eso se puede legislar desde ustedes como en la Cámara? Sí, por supuesto, pero eso es un acto administrativo, o sea, el mando único ya está establecido en nuestra Constitución, hay un mando único que es del gobierno de la ciudad. A partir de eso empezaron a celebrar contratos con las alcaldías para venderles policía y eso me parece que es gravísimo porque entonces ahora quien puede pagar la seguridad de su alcaldía entonces vive en mejores condiciones y quien no puede destinar recursos o el alcalde que no quiere, pues entonces no tiene la misma capacidad de fuerza. ¿Y si cambiara esto realmente tendría un impacto en la seguridad? Pues si el gobierno asumiera realmente su responsabilidad, tendría que dar seguridad pareja para toda la ciudad. Pero tienen necesidades muy distintas. O sea, no es comparable de ninguna forma lo que sucede en Benito Juárez, en Iztapalapa o en Milpa Alta o en otros sitios, ¿no? Sí, por supuesto. Y esa es parte de la estrategia y por eso es un mando único. Porque él tiene que definir la estrategia de ciudad y tiene que cuidar igual a toda la ciudad. No significa que la cuide con los mismos elementos, ni con la misma capacidad, pero le tiene que garantizar la seguridad, igual que le garantiza en Benito Juárez, así la tiene que garantizar en Iztapalapa, en Azcapotzalco, pero pues hoy decidió que como no tiene esos recursos, pues entonces vende esa seguridad a las alcaldías que lo quieren pagar. ¿Sí? A ver, yo repito, o sea, si es responsabilidad de la ciudad, entonces que no gasten 500 millones de pesos en una estrategia publicitaria, porque eso es lo que es blindar MH, es marketing puro, no tiene efectos en la seguridad y tanto lo prueba que somos la tercera alcaldía con mayor incidencia delictiva. Por más que quieran vendernos otras cosas, ahí están los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La tercera alcaldía con mayor incidencia delictiva es Miguel Hidalgo, 500 millones de pesos gastados en marketing. Y le digo al diputado, no hay patrullaje, hay carpas donde están los policías. Hay una en la esquina de mi casa y en varias esquinas, pero los policías no se mueven. Eso no sirve. Hay una en la esquina de tu casa. A ver, tú pediste no sí, un policía que no se mueve. Entonces, ¿qué hacen los delincuentes? Se van a la otra esquina porque el policía no está caminando y todo el mundo ya sabe dónde está el policía. Entonces, hay un efecto cucaracha que se llama inseguridad y entonces se van a otros lados y no donde está un policía que no se mueve. Lo que queremos los vecinos de Miguel Hidalgo es que haya patrullaje, que estos vecinos, que estos recursos que ya se están gastando estos policías, pues caminen las calles con patrullaje. ¿Y en qué sí se podrían gastar? Ojo,
Por ejemplo, hay un parque que es muy peligroso en Miguel Hidalgo. Yo fui a hacer un recorrido ahí. De 500 luminarias que hay, 300 no sirven. ¿Qué podrían invertir esos 500 millones? En arreglar la luminaria. Eso sí tendría un efecto directo en la seguridad y eso sí es competencia de la alcaldía. Pero no lo hacen, gastan en marketing. Diego. Hay una crisis de seguridad. Primero, qué bueno que la diputada de Morena acepta que en Miguel Hidalgo, afuera de su casa, hay policía. Ya está. Que no hay quienes vivimos en otras alcaldías donde gobierna Morena, no pasa ni un policía durante meses. Qué bueno que tú tienes el privilegio de tener un buen gobierno que te pone un policía en tu colonia, en tu calle. De verdad eres privilegiada porque hay buen gobierno y mucha gente tenemos colonias que ni siquiera un policía tenemos. Hay una crisis de seguridad, no en la ciudad, sino en todo el país. Juárez? Vivo en Gustavo Madero, soy representante en el Distrito 2 en Gustavo Madero, he emanado en diversas ocasiones, he ganado ahí el distrito, se lo hemos ganado a Morena. No sé por qué me quedé con la idea de Benito Juárez. Soy del norte de la ciudad, efectivamente. Fíjate, crisis de seguridad. El jefe de policía de Adán Augusto, ya encarcelado. El jefe de policía de Claudia, cuando fue la gobernante en la Ciudad de México, con ficha roja, Jesús Horta, porque era el jefe de seguridad de ellos. Y estamos en índices diarios, 64 asesinatos dolosos en esta ciudad, 16 despojos, le están quitando sus casas a la gente diariamente, 16 personas pierden su patrimonio, 8 robos a casa habitación diarios. Cada 15 minutos hay un robo violento en esta ciudad y diariamente violan a 3 mujeres en esta ciudad. ¿Eso es vivir seguro? Todos los que nos están viendo sabemos que están en una crisis, que no pudieron, que se les fue de las manos, que durante 30 años que llevan gobernando no han podido dar resultados y lamentablemente no podrán en breve porque lo que quieren es echarle la culpa ahora a los gobiernos de oposición cuando realmente ellos tienen la responsabilidad y no pudieron con el paquete. Antes de pasar contigo, Roy, déjame ver si Ceci quiere responderle a todo esto que ha dicho. A ver, hoy a nivel federal tenemos un logro impresionante. Tenemos un logro impresionante que la verdad es de reconocer. La estrategia de Claudia Sheinbaum a nivel federal está funcionando. Tenemos una reducción. A ver, diputado, tú me pediste que no te interrumpiera, haz lo que pedís. El 10% se ha reducido, tenemos los homicidios diarios más bajos en 10 años. Es por un cambio de estrategia, una vinculación con fiscalías e investigación. Tenemos resultados en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, bajaron los delitos de alto impacto en 60%. En 6 años bajaron en 60%. Y la ciudadanía lo sabe y por eso refrenda el voto hacia Morena. Y ahora tenemos resultados no solo en la ciudad, sino a nivel federal. Los niveles de homicidios más bajos en 10 años. ¿Decías que no? Otra vez la guerra de cifras. Por supuesto que, a ver, han bajado las cifras de homicidios, pero ya lo hemos hablado aquí, han subido las cifras de desaparecidos. Hoy tenemos la crisis más grave de desaparecidos en la ciudad. Y han subido las cifras de este indicador de muertes violentas no determinadas. Y eso ya ha subido a lo largo de los años. Mientras bajan los homicidios, suben estas cifras. Por supuesto que solamente están peleando en las cifras, no en la estrategia de seguridad. No les importa lo que está pasando realmente en las calles. Y si verdaderamente dicen, bueno, que no gasten las alcaldías en seguridad, pues vamos a proponerlo desde el Congreso, que ya no puedan contratar policías y que el gobierno de la ciudad asuma plenamente la responsabilidad. Yo estoy seguro que eso no les va a convenir porque justamente es un negocio, los policías los cobran pero mucho, tendría que incrementarle el presupuesto, ¿no?, al gobierno de la ciudad. Pues es que por eso tiene presupuesto. El presupuesto es el presupuesto. No sé quién, o sea, son recursos públicos que se van a destinar en temas públicos. El presupuesto lo tiene el gobierno, no, pero los policías te los cobran 3 veces más caros. Pero no es un negocio, es un dinero que se va a las arcas públicas. Cada quien ve las cosas como están haciendo un negocio con el tema de seguridad. O sea, sí cuestan más caros los policías de lo que les pagan y de lo que deberían de estar cobrando. Por supuesto que es para que entre a la hacienda de regreso. Que no puede la alcaldía como tal definir el actuar de más que la bancaria. Sí, son 3 tipos de policía: la bancaria, la preventiva y la auxiliar. Solamente cuando las alcaldías contratan bancaria es la que el alcalde puede determinar en dónde funciona. La preventiva y la auxiliar sigue a cargo de un mando central de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque justamente es el modelo central de la policía. Entonces ahí lo que se requiere es coordinación, pero otra vez, o sea, estos mecanismos le sirven mucho al gobierno, sí, para decir, pues ahí está la policía de la alcaldía, le sirve mucho a la alcaldía, sí, para decir, ay, es mi policía. El chiste es que no está dando resultados para la ciudad y hoy no nos sentimos más seguros ni en Benito Juárez, ni en Miguel Hidalgo, ni en ninguna parte de la ciudad. ¿Sí?
A ver, tanto define las estrategias que vuelvo a lo mismo. Tenemos la estrategia de las carpitas que nada más está en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez. Si fuera una estrategia que define el gobierno central, lo tendríamos en todos lados. ¿Por qué no lo tenemos en todos lados? Porque se ha probado que lo que funciona es la cercanía, la proximidad, en el caso específico de esta zona donde ocurrió este lamentable hecho, ¿qué consideras que es lo que se tendría que hacer ahí, en ese cuadrante, para poder que ya no suceda? Yo creo que algo que se puede hacer es cambiar justamente este tema, que haya patrullaje, que haya policías caminando las calles frecuentemente. También hay patrullaje del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene una estrategia de cuadrantes con patrullaje. Ahora cambió, antes era solo en autos, ahora la jefa de gobierno puso que también tenían que caminar. Ahora vemos a los policías de la ciudad también caminando a la ciudad. Tendríamos que, en dado caso, si ya están destinados estos recursos, pues que ambos policías patrullen, caminen. Hubiera sido muy diferente que en lugar de estar en su puestecito, en su carpita de blindar el policía hubiera estado dando rondines. Si hubiera estado caminando, hubiera estado dando rondines, ¿cómo habría detenido este ataque que sufrió? La sensación y la percepción de que hay alguien que está vigilando de parte del Estado una es patrulla importante. a una cuadra, También es importante que haya más luminaria, que haya diferentes condiciones. No solamente es la policía la que genera una condición de seguridad. O sea, si van dos tipos en moto, pues no importa si están caminando o están en camioneta. De parte de la alcaldía, hay otras cosas que tienen que hacer. Lados. Se está mejorando, han incrementado 300% desde la Fiscalía la vinculación a proceso. Eso es importantísimo, porque va de la mano con la Procuración de Justicia. Lo primero es que los agarren, ¿no? También, pero tiene que haber Procuración de Justicia. O sea, tiene que haber una mejora en las investigaciones, pero ya se está dando. Tenemos resultados importantes desde la Fiscalía. Te digo, 300% ha incrementado en el rato que está la fiscal el tema de vinculaciones a proceso. ¿Diego? Mira, si este gobierno de la ciudad no ha podido ni siquiera con los baches, ni siquiera con las inundaciones, mucho menos va a poder con la seguridad. No pudieron ya, al contrario, su política fue abrazos a los delincuentes, no balazos, abrazar a los delincuentes. Ahí, insisto, está el jefe de policía, Dan Augusto, el narcogobierno, el narcopartido protege a los delincuentes. Y este hecho que sucedió en Polanco no es un robo a carteristas, un robo a transeúntes, no, fue una ejecución mandada directamente, y eso compete sí al gobierno central, porque es un nivel de investigación de otra índole, que las alcaldías no tienen la suficiencia, ni siquiera las facultades para hacer ese tipo de investigación. Pero tu alcalde salió a decir que eso ya le compete al gobierno central, y eso es lo que no han tenido. Dice, mandemos más patrullas. Bueno, que el gobierno central, el gobierno de Clara, mande más patrullas. Lo mismo nosotros pedimos en otras alcaldías, lo mismo pedimos en toda la ciudad, ya que termine este nivel de inseguridad en el cual estamos viviendo, y de verdad ya es insostenible. No pudieron con el paquete, insisto, y siguen encubriendo a este tipo de jefes de policía, como Jesús Horta. ¿Dónde está el jefe de policía de Claudia? Sigue prófugo, sigue con ficha roja, y lo siguen encubriendo. Morena, así nos dejó la ciudad, así seguimos con esta delincuencia. Nos quedan 3 minutos y quisiera que en 1 minuto cada quien nos diera un comentario, sé que no es el tema, pero va ad hoc con lo que vivimos el día de hoy, respecto a justo lo que aconteció durante esta jornada en el 57 aniversario de este lamentable hecho, la matanza de Tlatelolco. Roy. Mira, yo creo que los operativos de seguridad nos siguen quedando a deber. Todavía hay reportes de gas lacrimógeno que se utiliza, aunque ahí está la Comisión de Derechos Humanos vigilando. Todavía hay mucho que hacer en términos de la capacitación y cómo controlar este tipo de manifestaciones. Por supuesto que siempre vamos a condenar la violencia que se genera en estas marchas, pero me parece que si ya sabemos que hay un gran riesgo, sobre todo en estos días donde siempre el 2 de octubre se utiliza para muchas otras cosas, creo que ahí es donde la Secretaría de Seguridad tendría que poner muchísimo más atención en este tipo de operativos, ¿no? Sí. A ver, yo creo que en las últimas marchas que ha habido, dadas la violencia que hemos visto, la presencia de un bloque negro muy importante, de mucha violencia, creo que la respuesta de la jefa de gobierno ha sido buena. Creo que no ha habido ninguna otras cosas que veíamos anteriormente con gobiernos de mucha represión. Se han permitido estas manifestaciones y han transcurrido pues dentro de lo que cabe en una situación de paz y de contención, que es lo que le toca al gobierno de la ciudad, actuar de manera responsable, dejar esta libre expresión. Pero yo también me cuestionaría qué es lo que está pasando con estos movimientos sociales que están actuando con esta violencia, con esta radicalización, y que, o sea, sí me pregunto qué está sucediendo. ¿Por qué este actuar cuando eran marchas que anteriormente no eran tan agresivas? Ahora estamos viendo esta radicalización y esta violencia. A mí eso me llama la atención. Habría que ver si son efectivamente
efectivamente parte de ese movimiento, ¿no? Porque hay muchos grupos que simplemente se meten a aprovecharse del caos de la situación, como los que vimos metiéndose a las joyerías a sacar productos. Está siendo un poco desvirtuado. Al igual que en el 68, hoy en día tenemos una regresión autoritaria. Tenemos un gobierno que persigue, que oprime, que cuarta libertades, que bueno, ya vimos lo de la ley de amparo, cómo están quitando derechos, cómo están quitando órganos autónomos que nos dan libertad. En ese momento, en el 68, los jóvenes daban un grito de libertad. Nosotros tenemos que seguir gritando y luchando por la libertad contra estos gobiernos autoritarios. Esa es la memoria que debemos, primero, reencauzar y volver a poner sobre la mesa. Y segundo, por supuesto, totalmente reprochable lo que está sucediendo con estos grupos de choque, que son justamente todos afines a la izquierda radical, violenta, que son los que ocupan ellos en sus marchas. Vimos a los mismos en sus marchas de gentrificación haciendo desmanes. Son los mismos que ha ocupado la izquierda radical comunista en este país desde hace mucho tiempo, que ya necesitamos ponerles un alto. Me parece que no se debe permitir este tipo de agresiones y de saqueos a comercios y de violencia extrema. ¿Son de Morena? A ver, es que no tiene ningún sentido lo que dice. O sea, ¿cómo mandaríamos grupos de choque a atacar nuestros edificios, nuestros gobiernos? O sea, no tiene ningún sentido, a generar una crisis dentro de nuestra propia ciudad. O sea, de verdad no tendría ningún sentido lo que dice el diputado. Y a ver, hablemos de los desaparecidos, de las matanzas que hubo en Tlatelolco. A mí me ofende porque mi papá participó en el movimiento del 68, que lo comparen. Cuando hubo desapariciones, en este muertos, hay desapariciones, presos, que estuvieron años, muertos en el gobierno que nos digan cuántas personas hay por esas marchas. No hay. 53,000 desaparecidos. Entonces, de verdad es ofensivo cómo lo retoman de esta manera y la comparación que hacen. Roy, último comentario. Sí, yo creo que otra vez no nos podemos estar echando la bolita, hay que asumir esta responsabilidad. Si ya sabemos que cada vez crece más la violencia, hay que contenerla, y eso no se resuelve con los granaderos, que ya no son granaderos, ahora no sé cómo se llaman, pero ya los quitaron y siguen exactamente igual. Pero eso no se combate con más granaderos, se combate con inteligencia y se combate con operativos que puedan realmente contener a estos grupos que ya sabemos que ya se están presentando y que cada vez son más violentos, y hay que contenerlos y hay que hacerlo con una labor de inteligencia y no con la misma violencia. A ver, les propongo algo, no se vayan todavía, vamos a continuar con la programación del noticiero y en cuanto termine esta conferencia, si todavía estamos dentro del horario, nos encantaría que pudiéramos tener un comentario de ustedes respecto a las cifras que se den. Muchas gracias. ¿Les parece? Claro, gracias.